Las rondas campesinas fueron creadas a partir de los 70 en la región del norte, Cajamarca y Piura, casualmente por ese incremento y agresivo de lo que resultó ser el abigeato en aquel entonces, y sus acciones y sus eficacias han sido también reproducidas en el territorio nacional, en otras jurisdicciones, con el solo propósito de establecer eso que ellos predominan, la justicia, esa conservación de la seguridad y sobre todo ese patrimonio que les atribuye como comunidad campesina. Las rondas campesinas han tenido un reconocimiento no solo constitucional, sino también normativo, amparados en la ley 27908, con el reglamento de decreto Supremo 025 del 2003, además de la Constitución Política. Son, en la actualidad, pertenecen a la Dirección General de Orden Público del Ministerio de Justicia, pero tienen tres características esenciales. La primera es diseñar una política de protección integral con respecto a los bienes de la comunidad. Una segunda es que resuelven los conflictos amparados, sí, en su derecho consuetudinario y con el respeto a los derechos fundamentales. Y tres, ellos promueven el desarrollo comunal. Los principios obviamente son normas de primer grado y efectivamente las rondas campesinas en su legislación también precisan sus principios de trabajo. Y estos son 5, muy resumidamente. Y la primera de ellas es, buscan el respeto de la autonomía de las rondas campesinas. Un segundo principio es la corresponsabilidad de la eficiencia y fortalecimiento de las rondas campesinas. Un tercer principio es el respeto a los derechos humanos. Y por derechos humanos, como ese conjunto de bienes humanos debidos y esenciales de la persona humana, por ser lo que es y valer lo que vale. Un cuarto principio es no a la discriminación de las rondas campesinas. Y como quinto principio, y que es el motivo de la investigación, recae en que todas las acciones tienen iniciativas basadas en la política pública. Entonces, estamos ya en el terreno de las políticas públicas. Mejor dicho, estamos en el terreno de la gestión pública, porque para entender qué cosa es una gestión pública es obviamente que ya lo hemos interpretado, y no solamente se basa en ese conjunto de acciones que son derivados de las instituciones o de las entidades para cumplir esos fines, objetivos y metas, y que está encaminada obviamente por una política pública que ha sido establecida por el Poder Ejecutivo. Pero entonces estamos hablando de ese primer pilar de la modernización del Estado con respecto a la gestión pública, la política pública. Y ya por política pública está claramente definido que se trata de esas ideaciones, de esas estrategias, de esas decisiones o de esas acciones que van a contribuir para resolver los problemas públicos. Y esos problemas públicos son los que comúnmente, tal vez hasta con la ciudadanía, ya han deliberado y precisado cuál es efectivamente esa necesidad puntual que requieren ser resuelta. Y esa necesidad puntual respecto a la ronda campesina del distrito de Chicorecuay es el respeto a su función jurisdiccional, es decir, a la justicia. La justicia que ha sido lesionada con los protagonistas reconocidos constitucional y normativamente. Pero cuando hablamos de la gestión pública, también tenemos que advertir de sus procesos, ¿no? ¿Cuál sería la importancia de la gestión pública en las rondas campesinas del distrito Chicorecuay? Y es obvio que no solamente vamos a hablar de sus principios, sino que tenemos que hacer aquí una precisión respecto a lo que, no solo el primer pilar de la modernización que se atribuye a la política pública, sino de ese tercer pilar, porque si no hay política pública, no hay gestión por procesos, y gestión por procesos no es otra cosa más que una forma de actividad que se desarrolla para poder lograr, en base a esos secuencias de actos, un entregable o un resultado. Pero ¿cuál es ese resultado propiamente que se busca en esta necesidad puntual de la ronda campesina? Es que el Estado dirija con atención sus actividades relacionadas a la prestación de sus servicios. Y esos servicios están encaminados a esa necesidad puntual que se exige en esas comunidades andinas y nativas.
Entonces, si entendemos que el Estado está comprometido con la efectivización de los servicios, tenemos que entender que estas políticas públicas son la única solución que se nos atribuye para poder lograr que esa gestión por procesos pueda vertir un resultado. Y si esa solución está basada en una política pública, entonces tenemos que lograr entender que sus impactos van a ser lo que ansiosamente se espera en una comunidad campesina, que en base a sus principios, en base a su necesidad costumbrista, humanista y libertaria, exige. Pero que he considerado como propuestas con respecto a lo que la gestión pública atribuye hoy con la necesidad puntual de las rondas campesinas, 3 aspectos, hasta 4 aspectos puntuales. No voy a tocar los principios ni todos esos detalles, sobre todo la prestación de servicios que se adecua y que se consolida con la legislación y con la Constitución. Ya van 10 minutos, ya van 10 minutos de exposición, pero por ser el primero te voy a dar 4 minutos más. Por favor, porque esto es lo puntual que puedo está muy bonito, está muy bonito. En base a toda la investigación. Y si quiero hacer énfasis respecto a por qué, de una u otra manera, soy un detractor de la gestión pública, pero soy un optimista con las políticas públicas. Y obviamente hay una diferencia, y ahí está la oportunidad. Porque hay que precisar que una de las opciones que tenemos para poder tener un resultado dentro de las políticas públicas está dirigido a estos 4 aspectos que he considerado como propuesta de mejora. La primera de ellas es entender lo que por procesos y procedimientos se atribuye la función del Estado con respecto al bienestar del ciudadano. Es obvio que por proceso ya hemos entendido y hasta se ha identificado que son como instrumentos de la función jurisdiccional para resolver diferentes casos. Y es más, el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Civil ya lo ha establecido, ¿no? El juez tiene la responsabilidad de resolver los concretos procesos para eliminar todos los conflictos sociales y las incertidumbres. Al igual que los procedimientos, como actos administrativos y están regulados en la ley de la administración, de la ley de procedimiento de la administración general, la ley 27444, ¿no? Pero esto no es lo suficiente que se necesita para que se pueda interpretar cómo debemos de conceptualizar los procesos y los procedimientos que se van a atribuir a la búsqueda de la justicia. Porque si bien es cierto que la justicia, y como ya lo definió en la teoría de la justicia el jurista John Marr, que refiere que la persona posee la inviolabilidad de la justicia que ni siquiera el bienestar en su conjunto puede traspolar, es porque no se puede permitir que la justicia pueda negar la pérdida de una libertad por el solo hecho de que un bien mayor pueda sorpresar a compartirse con otros. Entonces, para poder entender cómo podemos direccionar esta exigencia de justicia en la ronda campesina, entonces tenemos que redirigir la precisión de los procesos y los procedimientos. Porque si hablamos de procesos como esa secuencia de actos lógicos y que permiten una progresividad, y que esa progresividad nos va a permitir generar ese acto estatal como una materialización de lo que significa la gestión pública y que va a implicar esa realización o finalidad de lo que es el cumplimiento del interés general para generar una creación de las condiciones generales en lo que respecta al beneficio del bienestar, entonces podríamos estar conduciendo este propósito con esta recurrencia implícita de lo que serían los procesos en diferencia a los procedimientos, porque por los procedimientos ya entendemos que se trata de un conjunto de normas que solo van a regular la realización de determinados procesos que como finalidad tiene la gestión pública y que van a ser funciones públicas, obviamente. Por lo tanto, si vamos a redireccionar la gestión por procesos en base a los procesos propiamente dichos y a los procedimientos, entonces sí podríamos estar siendo conducentes con la exigencia de la comunidad campesina y nativa. Tal vez acá tenga para contar también algunos casos que los he vivido propiamente. Porque Arturo, tenemos un problema de las rondas campesinas con el sistema de normativa que rige a todo el resto del país, que lo estamos viendo hasta el día de hoy, ¿cierto?
El día de ayer, estos días hemos visto cómo las rondas campesinas han actuado con los periodistas, que les han quitado las cámaras, les han hecho filmar, los han filmado haciendo una declaración diciendo que no, que es mentira lo que ellos hacen. Sí, ha habido un secuestro realmente. Pero eso no es un tema aislado. Parece que las rondas campesinas están colisionando un poco con las normas que establece la Constitución. La misma Constitución le da su lugar especial, ¿ya? A las comunidades campesinas. Y en esto a las rondas también les da una facultad jurisdiccional, pero donde no llega el Estado, es decir, es de una manera supletoria. Pero yo veo de que las rondas campesinas están queriendo hacer como un pequeño país dentro de otro país. Es decir, acá no hay fiscal que valga, acá no hay juez que valga, acá vale lo que dice el presidente de la ronda y lo que dice la comunidad. Eso percibo yo. No sé cómo lo percibes tú. Ha habido definitivamente hasta ahora, y es por eso la exigencia en esta investigación para poder fundamentar cuál es ese propósito esencial de las rondas campesinas que han sido también deterioradas con algunas actuaciones propias de diferentes organizaciones, porque se ha confundido mucho a los comités de autodefensa cuando esto no tiene nada que ver con lo que en sí exige la estructura de las rondas campesinas y los fines que pretenden. Pero aquí está ya la claridad en el manifiesto de la Corte Suprema respecto a los acuerdos plenarios que también desde la perspectiva penal se ha podido fundamentar. Acá hay un equívoco en lo que es la comprensión y hasta la interpretación de la sociedad. Definitivamente nos falta información y tenemos que comprender cuál es en sí el fundamento. Es por eso que en esta segunda propuesta de creación de un valor público, y más aún de la administración de los recursos y sobre todo de la economía social de mercado, preciso con bastante claridad cuál es la solución para permitir la autonomía y la legitimidad de las rondas campesinas. Las rondas campesinas, estimado doctor, pues están en la profundidad de nuestra nación, de nuestro Estado. Ayuyachu Cascanqui es un idioma propio, auténtico, donde solamente ellos lo dominan y solamente ellos pueden interpretar. Es una cultura. No podemos transformar su cultura con la justicia ordinaria que pretende hacer una especie de transculturización con respecto a los procesos judiciales. No podemos ir más. Mi pregunta es esta, a Jorge Arturo, para ir a encontrar el punto de conflicto y buscar una posición que podemos no estar de acuerdo, pero de todas maneras es válida, ¿no? Estamos pensando en que las rondas campesinas, dado que tienen jurisdicción, que la misma ley se las reconoce, puede estar actuando como viene actuando, desconociendo a la autoridad policial, desconociendo a la autoridad fiscal, en que están a veces asentados en los lugares donde están las rondas campesinas? Doctor, el doctor César San Martín ya lo admite. Las rondas campesinas, cuando privan de la libertad a cualquier persona dentro de su jurisdicción, no están cometiendo ningún delito de secuestro. Y eso está tipificado en el libro que ha escrito el doctor César San Martín y en el Acuerdo Plenario 06 del 2009. Entonces, no estamos logrando tener una comprensión tácita de lo que significa una resolución de la Corte Suprema y también la interpretación de lo que atribuye la Constitución en su artículo. Por lo tanto, por ahí parte un tanto la diferencia, la litigancia, para poder determinar si están haciendo abuso de derechos, si están cometiendo alguna arbitrariedad. En absoluto, no cometen ninguna arbitrariedad. Ellos están asumiendo un rol que los legisla y que se les reconoce como una autonomía. Y ellos están desconociendo la autoridad de los fiscales, los comisarios y los jueces, ¿eh? Es una cultura. Y una cultura propia que tiene una propia organización, empezando por el idioma. Yo me refiero a esos pueblos no solo de Chiracay, Atalambra, Ochegua, San José de Sexe. Hay casos donde el Estado no ha llegado, hay lugares donde el Estado no ha llegado. Pero hay lugares como, por ejemplo, donde ha pasado esto, que los periodistas han ido a averiguar el lugar donde fueron a reunirse la hija del presidente con las otras personas de la empresa, ¿sí? La noticia que está vigente, ¿sí? Y los miembros de la comunidad dijeron, ¿sabe qué? Un ratito, aquí ustedes no pasan, no han pedido permiso, no pueden entrar, ¿sí?
y los privó, les quitó sus cámaras y todo. ¿Están actuando Sí. bien esas rondas campesinas? Cuidado, que no se malinterprete, porque también están los comités de autodefensa, ¿eh? Sí. Cuidado que están otras organizaciones usurpando las funciones de las rondas campesinas. En este Tendríamos caso que tener una fueron, mejor precisión y no solamente dejarnos de llevar de lo que difunde la prensa. en Y este ya caso sabemos en qué fueron, posición. fueron rondas campesinas o comité de autodefensa. ¿Quién fue No, la persona? por eso es que hay que tener una información quizás que no necesariamente sea la que podemos recibir de la prensa, porque ya sabemos cuál es la posición de la prensa. Y No, no significa que yo pueda estar al lado no, de no, la está bien, ronda. perfecto, ni hablar. Los comités de autodefensa se crean en el año 90 y tantos, en el gobierno de Fujimori, y se crean básicamente con el objeto de poder empadronar a los miembros de las rondas campesinas que se pasaban a llamar comités de autodefensa, a los cuales incluso les daban armamento No, menor para la lucha contra subversiva. Ese fue el objeto de la creación de los comités de autodefensa. Y no hay que confundirlo con las rondas campesinas. claro, no, pero aquí también hay que decirlo, doctor. Ninguno de las rondas campesinas aceptaron esa petición o esa propuesta, porque ninguno posee armas. Y eso ha sido tal vez vox populi para pretender creer que, al igual que de los comités de autodefensa, también son las rondas campesinas. No, hay una gran diferencia. No, Las no, rondas de hecho, en su función. Las rondas campesinas son para funcionar en todo Estado. El comité de autodefensa son para la lucha contra subversiva. Así de simple. Para así es eso simple. fueron creadas. Sí, sí. No, pero la diferencia también está que una usa arma y la otra no. Claro, pero usa el arma con ciertos fines de combatir a la subversión, porque la subversión aprovechaba justamente estos pueblos más alejados para abusar de la gente del pueblo, ¿sí? Claro, Donde, y también. donde nos mataban a los que no se, a los que no se alineaban con ellos. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Los registró, los anotó bien quiénes son, les dio armamento y dijo, la próxima ustedes se defienden. Y bueno, y es así como se paralizó pues, la intervención de las fuerzas de senderistas en los lugares alejados, ¿no? Y Sí, bueno, ese es sí, otro tema. Pero está muy absolutamente. interesante lo que mencionas de Me las rondas permite, campesinas. me Sí, permite concluir con formular una pregunta a los jóvenes ya, y por si es favor, posible la resuelvo, ya. porque si bien hemos tratado la investigación respecto a la gestión pública, es evidente preguntarnos, y voy a preguntar a los jóvenes y absolveré la respuesta con la siguiente pregunta, ¿no? Si el desarrollo económico, porque estamos estudiando gestión pública, si el desarrollo económico es hijo de la cultura o de las instituciones, o en otras palabras, ¿puede un país volverse próspero removiendo las trabas institucionales que entorpecen las acciones de los ciudadanos? ¿O se tiene que transformar la cultura de manera tal que las instituciones se manejen desde el punto de vista político y todos los miembros de la sociedad puedan lograr mejores oportunidades? No es una pregunta muy fácil, No fue problema, pero a ver doctor. si responde. Aquí hay todo un paradigma. Y en eso consiste el desafío de la gestión pública. Tenemos que revertir los procesos. Y en eso me he permitido, con respecto a las propuestas, sobre todo en la creación del valor público. Necesitamos darle utilidad y sobre todo reconocimiento a la persona, tal como dice el artículo 1 de la Constitución. Así es. Y, doctor, Muy muchas bien. gracias. No sé si Jorge Arturo, muchas gracias, muy apasionante tu tema. Has abordado muy bien el tema de gestión pública. Tienes máxima calificación en tu exposición. Gracias. a usted, doctor. Fe cordial. Muy bien, igual.